confiando en la misericordia y en la bondad de Dios. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar. ¿Usted dice amén? Amén. Te voy a pedir que me acompañes ahí rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Jeremías 29, verso 11. Dice así la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamiento de qué, hermano? Paz. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tenemos un Dios que cuando piensa en nosotros, hermano, cuando piensa en ti, tiene pensamientos de paz. Nuestro Dios es un Dios de paz. ¿Usted dice amén a eso? Te invito a que oremos. Señor, gracias porque podemos reposar, descansar en tu paz. Tú nos das una paz que no se compara con ninguna otra que el mundo ofrece. La paz que tú nos ofreces es eterna. Y en medio de los problemas y las tribulaciones nosotros podemos descansar y confiar en que tu bondad nos trae paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, la paz, tal como el hombre la percibe, es un estado difícil y muchas veces es compleja. Depende de muchos factores, depende de que muchos factores estén funcionando adecuadamente. Las relaciones personales, el trabajo, los negocios, la salud, las circunstancias del país donde vivimos, entre muchos aspectos. Lo cierto es que el ser humano, hermano, es tan frágil, el ser humano es tan indeleble, tan deleble, que el más mínimo contacto con la dificultad, el más mínimo contacto con los problemas, atenta en nuestra conciencia para perder ese estado de paz. La paz pudiera definirse, según el razonamiento humano, como un tanto subjetiva. Pues algunos consideran una paz que para otros pudiera ser un caos, aún en las mismas circunstancias. Hay quienes sienten paz separándose de su familia y de su gente. Hay otros para los que esta situación es terrible. Hay hombres que sienten paz solo por abandonar su tierra o abandonando su tierra. Hay otros que no pueden pensar en vivir lejos de su país. Hay quienes viven en paz rodeados de posibilidades económicas, paz con buenas comillas. Pero el instante en que una enfermedad les sorprende, les alcanza, se dan cuenta que esa paz era baldía o infructuosa. Otros encuentran paz desde la pobreza o en la pobreza, y al llegar las oportunidades, al llegar la posibilidad de desarrollarse, el hastío del trabajo, la falta de tiempo para disfrutar de otras cosas importantes, les arrebata esa paz que antes era sencilla y elemental. Para los países, ¿se me escucha ahí atrás? Para los países, para los estados, la paz representa la ausencia de conflictos bélicos, externos o internos, la ausencia de violencia en las calles y la correcta relación entre los ciudadanos. Sin embargo, hermanos, la pasada pandemia del COVID-19 nos enseñó que el ser humano puede perder la paz aún sin la implicación de hechos de violencia. Una periodista cubana llamada Lady María Labrador dijo lo siguiente, escuche bien: pasamos la vida diciendo que la paz es frágil, pero los difíciles momentos que afrontamos como especie nada tiene que ver con la fragilidad de la paz, sino con nuestra vergonzosa incapacidad de sostenerla.
Hermano, la historia registra evidencia de sobra de que como seres humanos nosotros somos inconsistentes para guardar la paz. Incluso para lograr definir la paz, porque la paz de un individuo, de una persona, puede estar construida muchas veces sobre la desgracia de otra persona. O cualquier accidente fortuito de la casualidad, cualquier circunstancia histórica nos puede arrebatar esa paz sin esperarlo. Ese estado supuesto de paz. Es por eso, mi hermano, querido que estás en este lugar, que hoy sabemos que la verdadera paz, esa paz que es sostenida e inamovible, en ningún caso es el resultante de la conducta humana, sino que es un estado de bendición que Dios otorga. La paz es un don de Dios. ¿Usted dice amén? Gracias. Que Dios te dé paz. La paz es un estado de bendición que Dios nos regala como fruto de su bondad. ¿Está de acuerdo conmigo? El ser humano no puede construir la verdadera paz. Quizás en algún caso puede ser consecuente con ella, pero difícilmente puede sostenerla sin quebrarse, ya que la verdadera paz, hermano, la paz que permanece, es un don que Dios nos regala. Y Jeremías decía: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En esta porción de la Biblia, en esta parte de la Biblia que leemos, nos ubica en el doloroso y cruento escenario de la cautividad babilónica. Israel había desobedecido al Señor y como consecuencia habían sido tomados como prisioneros. Algunos ancianos habían quedado rezagados en Jerusalén. La ciudad estaba saqueada y estaba hostigada bajo el yugo de Babilonia. Pareciera, hermanos, que se esfumaba la idea del reino eterno del Señor. Muchas personas flaqueaban en este episodio de la cautividad babilónica respecto a su convicción de fe. Era difícil conciliar la idea de que el pueblo de Dios, el pueblo con el cual el Señor tenía una relación estrecha, había sido subyugado, había sido esclavizado. Todo era un caos, todo era dolor en el tiempo de la cautividad babilónica. El peligro de desaparecer como nación era eminente. El riesgo de que la tradición y la cultura israelita se diluyese dentro de la distorsionada y bárbara Babilonia estaba muy latente. Hermano, la deportación babilónica significó el hoyo más profundo para la nación de Israel hasta ese momento y solo se compara con el holocausto nazi algunos miles de años después. Pero ¿qué sucedió en el contexto de este pasaje de Jeremías que leemos? Algunos falsos profetas comenzaron a regar la voz de que Dios había abandonado a su pueblo, de que el príncipe de paz había cerrado su capítulo de favor para Israel, de que las antiguas promesas a Abraham, de que las antiguas promesas a Isaac, a Jacob habían sido olvidadas, el pueblo había sido deportado y estos falsos profetas decían que Dios se había separado, que Dios se había olvidado de su pueblo. Pusieron los ojos en las circunstancias y se olvidaron, hermanos, de que Dios es inagotable en misericordia, de que Dios es un Dios de paz, que tiene pensamientos de paz para su pueblo. Dile a la persona que tienes al lado: servimos a un Dios de paz. Servimos a un Dios de paz. Hermano, pero Dios puede hacer brotar la paz en medio de las condiciones más inadvertidas. Porque la paz, como decíamos, no es una construcción de la conducta o la actitud humana, sino que la paz es un don que Dios te regala.
Es un don que Dios te otorga. Es un don que Dios atribuye por su inmensa bondad. Un don que no depende de las circunstancias o de los acontecimientos que están a tu alrededor, sino de la resolución divina, sino que la resolución divina de bendecir a sus hijos, a sus escogidos. Dios podía traer paz para Israel en medio de la deportación babilónica. Dios podía guardar a su pueblo en medio de la aflicción, por más paradójico que esto pudiera ser. Por esta razón, hermanos, el libro de Jeremías, ahí en el pasaje que estamos leyendo, en ese mismo contexto, se enviaron cartas que recordasen a las personas que se puede confiar tranquila y plácidamente en la bondad de Dios. Usted puede confiar, descansar plácidamente en la bondad de Dios. ¿Usted dice amén? Amén. Podemos descansar confiadamente en la bondad de nuestro Dios. Y las cartas que se enviaron decían así. Acompáñame a Jeremías 29, versos del 9 al 11. Jeremías 29, versos del 4 al 11, disculpe. Así decían las cartas que se enviaron para frenar esto que comenzaban a decir los falsos profetas de que Dios había olvidado a su pueblo en medio de la dificultad. Dice la Biblia, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas, dan mujeres a vuestros hijos, dan maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. En otras palabras, sean bendecidos, multiplíquense. Sigue la Biblia. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros ¿qué? Paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Escucha, hermano, no os engañan vuestros profetas que están entre vosotros, que os profetizan, porque ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Y qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amado hermano que me escuchas, Dios puede darte paz en medio de tu dolor, en medio de tu cautividad. Dios también puede darte paz, incluso en medio del hoyo profundo donde quizás te encuentres hoy. Las circunstancias a tu alrededor no definen ni detallan tu paz, porque tu paz es un don de Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Las circunstancias a tu alrededor no definen ni detallan tu paz, porque tu paz es un don de Dios. No se basa en las condiciones que veas, ni en las características del medio que te rodea, sino que tu paz se basa en el fundamento profundo y seguro de la palabra de Dios, la cual no variará ni perderá su vigencia y efecto. Podemos confiar con toda seguridad en la bondad de Dios, confiando en la bondad de Dios en todo momento, en todo tiempo, no importa la circunstancia que te rodea, puedes confiar en la bondad de Dios. Aun cuando nosotros no hemos dejado de ser culpables muchas veces por nuestras acciones, Dios nos ha señalado como santos y justos por mediación de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él es nuestra paz. Jesús
es nuestra paz. Así que si te encuentras en medio de alguna experiencia dolorosa en esta mañana y hayas llegado a esta experiencia dolorosa quizás como resultado de tus malas decisiones, o hayas llegado a ella sin provocarlo tú, aún así Dios continúa siendo poderoso para darte paz. Y sabemos perfectamente que Dios da su paz diferente a la que el mundo ofrece. No como el mundo nos ofrece su paz, con cuestionamientos y condiciones. Dios ofrece su paz en forma de don, por gracia, como favor inmerecido. Y esa paz que Dios nos regala es firme, es constante y es suficiente, y además es sostenida. Quiero dejarte con 3 promesas en esta mañana, exhortándote una vez más a confiar en la bondad de Dios siempre, sin importar los acontecimientos que te rodean. Te regalo 3 promesas. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieres paz? Confía en Dios. ¿Quieres paz? Confía en Dios. Persevera, que tus pensamientos perseveren en los pensamientos de Dios. Otra promesa: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti, hermano. Y te dejo con este último: la paz os dejo, mi paz os doy. Cubanos, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Confiemos en la bondad de Dios. Y te invito a cantar con nosotros. Quizás puede cantarlo conmigo. En mi vida ha sido bueno. Cántalo. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser por cada tiempo yo cantaré de la bondad. Ponte de pie y cantemos en mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser por cada tiempo yo cantaré de la bondad de Dios. Una última vez en mi vida. En mi vida ha sido bueno. En mi vida. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser por cada tiempo yo cantaré de la bondad de Dios. Iglesia cubana, persevera en la bondad de Dios. Dios tiene pensamientos de paz para ti. Dios tiene pensamientos de bondad, de misericordia para ti. Persevera a pesar de los problemas. Persevera en la santidad. Persevera en la búsqueda de su palabra. Persevera escudriñando las escrituras. Persevera alineando tu vida con la voluntad de Dios. Dios no se ha olvidado de Cuba. ¿Usted dice amén?